Vamos a comenzar por otras preguntas, Mario. Si se tuviera que volver a diseñar el sistema de carreteras de nuestro país, ¿se volvería a apostar por un sistema radial como el actual? ¿Qué ventajas aporta? No, vamos a ver. Desde el interior del Ministerio de Fomento y la experiencia que he tenido, desde luego en los 15 meses que llevo, es que la estructura de carreteras y el mallado de carreteras no obedece a ninguna planificación racional basada en una estructura, en un estudio, una reflexión de beneficio, de coste-beneficio. Es decir, lamentablemente en nuestro país, a lo largo de los últimos 30 años, y hablo de los últimos 30 años, la planificación de infraestructuras se ha basado en impulsos sentimentales, impulsos territoriales e impulsos políticos. Esa es la realidad. Había que construir una carretera, se construía la carretera en un determinado espacio porque exigía, pues había una determinada determinación política. No se ha hecho un estudio veraz de esa estructura. Por lo tanto, el mallado, la estructura radial pudo tener sentido a principios del siglo XIX, ahora mismo evidentemente no tiene ningún sentido teniendo en cuenta cuál es la configuración del transporte por carretera. Y en cualquier caso, algo que sí que quiero dejar claro y creo que es una afirmación lógica y que todos tenemos que entender, las equidades en el ámbito, la equidad como principio moral y como principio político nunca tiene que ser un valor de uso territorial. La equidad tiene que ser un valor de uso individual, es decir, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, no por vivir en un territorio, sino por ser personas y vivir en territorio español. Por lo tanto, debemos descartar, debemos arrumbar o eliminar ese tipo de tesis permanente de la equidad territorial y, desde luego, instalarnos en la equidad personal, que es lo más importante en estos casos. Siempre se ha dicho que el país con mejores infraestructuras son los países que mejores servicios logísticos ofrecen. Si España ocupa el número 20, ¿podríamos alcanzar el top 10? ¿Estar entre los 10 mejores? Bueno, vamos a ver, la excelencia es a lo que aspira cualquier país. Si dentro de unos meses o dentro de un año, cuando vuelva a salir el índice del Banco Mundial, hemos retrocedido, algo habremos hecho mal. Evidentemente tenemos que ascender. Hemos conseguido subir 5 peldaños en un año, lo cual es muy importante. Pero tenemos que seguir subiendo y para seguir subiendo necesitamos, desde luego, voluntad por parte de los agentes, tanto públicos como privados, y la responsabilidad y la determinación de todas las fuerzas políticas. El Ministerio de Fomento lo que va a poner es orden en este proceso. Una vez que pongamos orden en este proceso, estoy convencido que lo demás se dará. Y, por supuesto, el top 10, todo el mundo quiere alcanzar el top 10, evidentemente, y el top 5 y ser los primeros. Porque ya digo que en otros ámbitos somos los primeros y queremos ser los primeros en todo. Dentro de España, ¿en qué puesto se encuentra Aragón a nivel de infraestructuras? Depende cómo se mide. Vamos a ver, yo les voy a decir algo. Cuando hacemos los presupuestos generales del Estado, mi equipo se encierra por la noche el día de antes para hacer un análisis para determinar cuál es el ratio de infraestructuras por habitante, por territorio, por riqueza, por PIB regional. Depende del indicador, veremos dónde nos situamos, ¿no? Aragón ahora mismo no ha salido perjudicada en cuanto, voy a hacer un análisis dinámico, no estático, en cuanto al reparto presupuestario en materia de infraestructuras. Sí que es verdad que como consecuencia, y hay que decirlo claramente, y esto sí que es una valoración de tipo político, ha sido muy fructífera la utilización del instrumento de la Comisión Bilateral. Todas las obras de Aragón que estaban en curso tienen dotación presupuestaria y de suyo es, como continuación de la Comisión Bilateral, que se sigan ejecutando en territorio aragonés. ¿Qué posición ocupamos? Depende. Por ejemplo, le diré que Huesca, por ejemplo, pues ahora mismo es la quinta provincia que tiene más inversión en carreteras en toda España. Pues estamos en una posición muy importante. Teruel no tiene esa posición y Zaragoza se encuentra en una posición que está entre el 15 y el 20 en la 20 provincia. No estamos mal situados relativamente, pero ya digo, yo insisto con un discurso más nacional. Es decir, la posición, la equidad no la deben dar los territorios, sino las personas. Y tenemos que tener esa visión que trascienda al territorio. Respecto a esta cuestión, si salimos de nuestra comunidad, ¿qué papel debería jugar Aragón en la Estrategia Nacional de Logística? ¿Debería jugar o va a jugar? Aragón está jugando un papel activo. Primero, porque está presente la Consejería de Obras Públicas y de Vivienda del Gobierno de Aragón. Y en segundo lugar, porque Aragón en sí mismo dispone de centros logísticos de primera referencia, de primer nivel. Yo estoy convencido que la experiencia, la capacitación y la habilitación de los profesionales y los actores que han estado hasta ahora desempeñando ese trabajo en el ámbito aragonés va a ser clave para el desarrollo de la estrategia nacional. Ahora, como quedan todavía 2 meses para hacer pública esa estrategia que se va a configurar como consecuencia de la acumulación de aportaciones por parte de todos los agentes, que mejor que desde luego invitar a todo el mundo para que esas reflexiones nos lleguen al Ministerio de Fomento. Hay varias preguntas relacionadas con Plaza. Teniendo Plaza la importancia que tiene dentro del entorno de la Europa de los 27, ¿por qué no se promociona dentro de las instituciones? Bueno, y también, ¿cómo afectaría a la plataforma logística Plaza la apertura de una vía ferroviaria directa con Francia? Bueno, vamos a ver, aquí hay 2 temas. Plaza, en primer lugar, es la plataforma logística más importante del sur de Europa.
que no se esté promocionando, yo creo que se está promocionando diariamente. La promoción corresponde al Gobierno de Aragón, corresponde desde luego al Ayuntamiento de Zaragoza y nos corresponde a nosotros. Y les puedo asegurar que por la parte que corresponde al Ministerio de Fomento promocionamos todas las plataformas logísticas españolas y desde luego Plaza, por ubicación, por excelencia y por su propia excelencia, está siendo constantemente respaldada por el Ministerio de Fomento. ¿Y cómo afectaría una reapertura del transporte de mercancías por Francia? Pues de manera muy positiva, evidentemente. Aquí lo que tenemos que decir, y lo hemos dicho reiteradamente tanto la ministra como yo mismo, es que hay una apuesta decidida por el Canfranc y una apuesta decidida por la travesía central del Pirineo. Dos estrategias, mejor dicho, dos vías completamente compatibles entre sí. De hecho, hemos pedido ayuda para que se sigan desarrollando los proyectos para la reapertura del Canfranc y para la travesía central del Pirineo. Estamos en las mismas condiciones. La agrupación europea tiene ahora mismo un proyecto en marcha valorado en 1 millón de euros para hacer un estudio para analizar cuáles son los costes-beneficios de este proyecto. Nos preguntaban también para cuándo la reapertura del Canfranc, lo acaba de contestar. Y respecto a Plaza nos decían también que cuándo va a construir el Ministerio de Fomento una vía de ferrocarril de mercancías que una Madrid y Plaza y que así evitar que actúe como fondo de saco. Bueno, esto está muy bien, que la gente pregunte, para eso está el público, para preguntar y para que pongamos fechas y digamos, hombre, yo no me arriesgo a poner ninguna fecha. De momento, lo que tiene que haber es garantizarse que exista la posibilidad de que haya una conexión ferroviaria entre Zaragoza y Plaza. Aquí se están analizando varias alternativas, algunas ya han sido anunciadas por el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, incluso existe algún operador privado que estaría dispuesto a explotar la vía. Y yo creo que vamos a analizar esas vías, esa solución técnica, esa solución funcional se está analizando con el Ministerio de Fomento y con la Consejería de Obras Públicas. Vamos a dejar a medio plazo cualquier otra solución para conectar Zaragoza con Madrid, desde el punto de vista del transporte de mercancías. Estamos trabajando en ello, es decir, ahora mismo las vías que tenemos son compatibles para el transporte de mercancías por ferrocarril. Por lo tanto, probablemente no sería necesario hacer ninguna inversión, sino adaptar lo que ya existe para que esa realidad que acaba de comentar sea cierta. Citaba usted la travesía central pirenaica. Nos preguntan si cree usted que es realmente viable, si podemos vencer la fuerza de territorios como Cataluña, País Vasco y en Francia desde Burdeos o Marsella. Es que la política, y no la entiendo como enfrentamiento entre territorios. O sea, yo precisamente antes, cuando hablaba de la equidad, como sabía que iban a venir estas preguntas, la equidad interterritorial no la comprendo. Yo comprendo la equidad entre las personas, directamente. La justicia es justicia individual y no es justicia territorial. En el momento que hablamos de justicia territorial o equidad territorial, cometemos un error de base y además nos hacemos pequeños sistemáticamente como país. Por lo tanto, la equidad tiene que ser equidad global. La TCP será una realidad cuando tenga que ser y es perfectamente compatible con cualquier otro tipo de corredor como el corredor mediterráneo. No queda ninguna duda. Quiero recordar que el corredor mediterráneo se incluye como propuesta por parte del Ministerio de Fomento el año pasado. Y quiero recordar que hace 2 años se excluyó para que formara parte de la red básica por parte del anterior gobierno. O sea, que esa es la realidad. Nosotros consideramos que es posible, que son compatibles ambos sistemas. Y lo decía antes en mi intervención, no tenemos que ser alicortos de pensamiento. Tenemos que ver que la travesía central del Pirineo será una realidad cuando tenga que serlo, pero no prescindir también de las bondades que pueden suponer otros corredores, que desde luego reportarán grandes beneficios también a Aragón y en particular el caso de Plaza sería un caso muy sistemático, muy sintomático. Hablando de equidad y de comparaciones, ¿son compatibles nuestras infraestructuras con las de países vecinos como Francia o otros tan cercanos como Marruecos? Sí. Bueno, con Marruecos declino la comparación. Es difíciles, sí. Es más difícil la comparación, pero con Francia evidentemente podemos compararnos. Nosotros tenemos los kilómetros de alta capacidad en carreteras, tenemos el número de kilómetros más alto de toda Europa, mucho más que Francia. Por ejemplo, le voy a dar algún dato. Mientras en Francia el 80% de las redes de alta capacidad, autopistas y autovías, son de pago, en España solamente el 35% es de pago. Para que veamos que el modelo de financiación de las infraestructuras viarias en nuestro país adolece al menos de un principio básico para determinar cuál es la financiación o cuál es el modelo central de financiación. Yo creo que con Francia no tenemos nada que envidiar. Francia está por delante de nosotros en su conjunto, pero, por ejemplo, tenemos más aeropuertos que Francia. ¿Esto es bueno o malo? Antes me has formulado la pregunta. ¿Habría que construir el modelo de malla que se hizo en su momento de carreteras? ¿Habría que construir nuevamente 47 aeropuertos en nuestro país? Pues la respuesta seguramente es que no habría que construir 47 aeropuertos en nuestro país, pero lo cierto es que están construidos ahora mismo. Y como están construidos, vamos a ponerles en valor. ¿Y cómo se pueden poner en valor los aeropuertos? Pues, de luego, determinando cuáles son los usos más adecuados para cada uno de los aeropuertos y determinando cuáles son los horarios de apertura racional y cuáles son los operativos disponibles. Por lo tanto, con Francia nada que envidiar. Ahí podemos comparar nuestras autopistas, podemos comparar el metro de Madrid con el metro de París,
podemos comparar el metro de Madrid con el metro de Nueva York y desde luego no tenemos nada que envidiar, sino todo lo contrario. Más de un europeo se sorprendería a un americano de los medios de transporte que tiene este país. Nos preguntan desde Zaragoza si vamos a tener algún día en esta ciudad una red de cercanías que sea de verdad útil. Bueno, vamos a ver, la red de cercanías en Zaragoza es escasa, pero es útil. Ahora mismo lo que hay. Yo creo que en términos de eficiencia, por ejemplo, la apertura de la estación de Goya ha representado un incremento de viajeros de más de un 30%. Entonces, algo está funcionando bien en el sistema. Lo de la red de cercanías hay que tener en cuenta que, en general, lo primero que hay que hacer es determinar si es autofinanciable y si es eficiente desde el punto de vista económico, es decir, si existe rentabilidad adecuada para la ejecución de la infraestructura y que exista la suficiente demanda comercial como para financiar total o parcialmente, al menos en un porcentaje importante, esa inversión. Si realmente llegamos a esa conclusión, pues en algún momento habrá que desarrollar esa red de cercanías. Pero también que todo el mundo sea consciente de que vivimos momentos de extrema contención del gasto público, que Fomento sigue haciendo un esfuerzo muy importante, de hecho Fomento seguimos teniendo un presupuesto, todo el Grupo Fomento, de 16.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto del Gobierno de Aragón, para que la gente más o menos analice relativamente cuáles son estas medidas, pero que estamos necesariamente adaptando nuestros niveles de inversión a las expectativas presupuestarias que tenemos ahora mismo. Y por último, ¿cómo pueden las empresas de logística contribuir a mejorar las infraestructuras públicas? Bueno, pues hay muchos métodos de colaboración público-privada. Yo, cada vez que me pregunta un operador privado cómo puedo contribuir, de múltiples maneras. Pues, por ejemplo, son los operadores privados los que pueden plantear un modelo de gestión de una infraestructura ferroviaria en régimen de concesión. Si se puede construir, por ejemplo, un enlace entre Plaza y Zaragoza mediante la explotación directa del servicio ferrocarril de mercancías por parte de los operadores privados. Pues que los operadores privados son los que tienen la experiencia, son los que nos pueden decir qué es lo que podemos hacer. Y además en España tenemos tradición de colaboración público-privada desde el derecho romano. Y tenemos, pues, lo digo muchas veces en algunas conferencias, el descubrimiento de América se hizo bajo régimen de colaboración público-privada, pues sigamos colaborando en este régimen. Alguien me dirá, y no le faltará razón, para que yo colabore en régimen de colaboración público-privada, yo tengo que tener financiación. Vamos a garantizar, que es lo que estamos intentando hacer, los esfuerzos van en esa dirección, a que todo operador que tenga una iniciativa en el ámbito privado pueda tener la financiación necesaria para poder contribuir a este desarrollo. Pues hasta aquí las preguntas. Mario Garcés, subsecretario del Ministerio de Fomento, gracias por acompañarnos.